el primer problema. El primer problema. Recuerden ustedes que nosotros estábamos trabajando con la llamada variable S, y la variable S tenía una parte real, que era sigma, más una parte imaginaria, que era omega. Esa variable S se llamaba variable compleja. Justamente, entonces nosotros, ¿de dónde sale esta variable S? Sale de la transformada de Laplace. Es decir, si yo tengo una función f de t, entonces si le hago la operación transformada de Laplace a esa función f de t, lo que consigo es f de s mayúscula, donde esta es una función de la variable compleja s. Entonces, a través de la transformada de Laplace, cambiamos la variable t por la variable s. Eso tiene una gran ventaja en electricidad, porque nosotros podemos resolver circuitos eléctricos con ecuaciones algebraicas y no con ecuaciones integro-diferenciales. Entonces, el primero y el segundo problema nos remite a identificar la variable s en esos enunciados. Recuerden que la primera clase de método operacional habíamos desarrollado el concepto de frecuencia compleja y habíamos analizado que venía de una señal que era amortiguada, una señal amortiguada que tenía una parte exponencial, que era la amortiguación, y un coseno o un seno que tenía una cierta frecuencia. A ver, voy a dejar de compartir de nuevo para lograr, no la tengo a mano a esa clase, así la voy mostrando, porque es más fácil mostrarla eh, que, eh, que escribirla. Así que me esperan un minutito, voy a tratar de esa... La segunda clase del método operacional, profe. La primera y segunda clase, a la que voy a referir ahora, es la primera clase. Dejé de partir la pantalla, ¿no es cierto? Chicos, Sí, profe. ¿pantalla? Sí, se ve la pantalla completa, profesor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos. ¿Ahí la ven? Ahora no, ahora se perdió. Bueno, es que ahí hay unos chicos que quieren entrar, esperen un minutito. Eso de que entren tarde complica bastante todo, porque yo tengo que salir para poder hacerlos entrar. Entonces, bueno, esperen un minutito, los hago entrar y seguimos. Bueno, ya entró. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Chicos. Bueno. Entonces, la señal que yo les decía de donde venía la variable S es esta, que estoy diciendo con el mouse, donde aquí tengo acá tengo sigma, que depende del que comanda la exponencial de amortiguamiento, y acá tengo omega, que es la frecuencia de la parte cosenoidal. Entonces, ese sigma y ese omega constituyen la variable S. Entonces, en el primer problema nos dicen identificar todas las frecuencias complejas presentes en las funciones en tiempo real dadas por esto, digamos. O sea, la primera función, fíjense ustedes, la función A,
la función A, que está acá, dice que es 2 por e a la menos 100t. Bueno, salió mal. Vamos a escribir de nuevo. Es 2 por e a la menos 100t más e a la menos 200t por seno, todo eso multiplicado. Es muy difícil escribir acá, pero bueno, vamos a hacer lo posible, por seno de 2000t. Esa es una expresión y me dicen que me fije si qué frecuencia S hay presente ahí. ¿Mm? Entonces, si yo comparo lo que vi en la teoría, ese PowerPoint que yo estuve viendo ahí, y trato de identificar sigma, porque lo que tengo que dar yo es las variables S que tengo metidas dentro de esta expresión. Recuerden, la variable S tiene una parte real, que es sigma, y una parte imaginaria, que es omega. Sigma es, acuérdense de lo que acabo de mostrarles, es el exponente del exponencial. Y omega es la frecuencia de la función trigonométrica. Pero un detalle que está explicado en el PowerPoint es que ninguna de los valores de S aparece solo, sino que siempre aparecen como valores complejos conjugados. Entonces, fíjense, ¿cuántas S tengo acá yo en este ejercicio? Bueno, yo tengo evidentemente una S, la vamos a llamar S1, que es igual a menos 100 más J 2000. ¿Está claro? ¿Por qué he formado esta S viendo esta expresión? Bueno, evidentemente porque sigma, acá hemos dicho que es el exponente de E. O sea que acá el exponente de E tiene una constante menos 100. Eso es sigma. Y omega es lo que acompaña al seno. Entonces, omega es 2000. Entonces se forma la variable compleja menos 100 más J2000. Pero como yo les dije, esta variable aparece siempre como pares conjugados. Entonces, hay una otra variable que es menos 100 menos J2000. ¿Está claro? O sea que en esta expresión temporal están metidas, si hago la conversión, las variables S1 y S2. ¿Son solo esas variables las que están metidas? No, señor. Porque fíjense que acá tengo la suma de dos señales. Una señal es 2 por E a la menos 100t por el seno, y la otra es E a la menos 200t por el seno, la suma de las dos. Entonces acá yo voy a tener dos raíces más, dos variables más. La S3 va a tener un sigma. ¿Cuál es el sigma que va a tener? Bueno, el sigma que va a tener va a ser comandado por esta expresión, o sea, menos 200. Y la parte imaginaria va a ser la misma, J2000. Y va a estar también presente el conjugado, que es menos 200 menos J2000. Es decir, estas cuatro raíces son las que van a estar presentes en esta expresión temporal. Es decir, que cuando yo haga la conversión a Laplace, estas cuatro raíces van a estar presentes acá. ¿Entendieron? El procedimiento es muy sencillo, es simplemente por comparación. ¿Entendieron, chicos, el procedimiento? Sí, profesor. Sí, Bueno. ingeniero, sí. Sí. Listo. Entren al aula virtual ahora a poner la asistencia, chicos, por favor. Significa dentro de la transformada de Laplace. Recuerden que la transformada de Laplace, como su nombre lo indica, transforma el dominio del tiempo al dominio de la variable S. Veamos qué dice el problema 2, que es muy parecido, pero con otra modalidad.
dice, usar las constantes reales A, B, C y phi, etcétera, todas las constantes reales que necesitemos, para construir la forma general de una función real en el tiempo, correspondiente a, por ejemplo, una corriente que tiene componentes en esta frecuencia. Y ahora lo que nos dan son las frecuencias. Por ejemplo, en el inciso A, tenemos la frecuencia 0, 10 y menos 10. Las frecuencias complejas 0, 10 y menos 10. Y nos piden calcular o plantear, digamos, la función temporal que tiene esa variable compleja. Fíjense que es al revés del problema anterior. El problema anterior nos daba la expresión en el tiempo y debíamos determinar las variables S. Ahora nos dan la variable S y debemos obtener la función temporal. Muy bien. Fíjense un detalle. Estas variables complejas son totalmente reales, no tienen parte imaginaria, ¿no es cierto? ¿Ven? Una es 0, la otra es 10 y la otra es menos 10. O sea, son variables complejas con parte imaginaria 0. ¿Qué significa eso? Recuerden ustedes que la variable compleja tenía una parte real y una parte imaginaria. La parte real tenía que ver con el exponente sigma t. Entonces significa que acá esta función no va a tener una función trigonométrica seno de omega t o coseno de omega t, porque el omega era en S la parte imaginaria de la variable S, y en este caso es 0. Es decir, si ustedes tienen en la mente la función que veíamos en el PowerPoint, que era e a la sigma t por coseno de omega t, el coseno de omega t no va a existir porque omega no existe. Entonces, la función temporal que puede plantear esta va a ser una función que va a tener tres partes, 1, 2 y 3, porque tengo tres raíces. Entonces, la primera va a ser A, que no conozco, por E a la 0t, porque sigma vale 0. La segunda va a ser B por E a la 10t, porque sigma vale 10. Y la tercera va a ser C, vamos a borrar acá, C por E a la menos 10t. Y bueno, estas van a ser tres funciones que se van a sumar, ¿sí? Por lo tanto, E a la 0t es 1, entonces la función que va a quedar es A más B por E a la 10t, C por E a la menos 10t. Esa función tiene solo exponenciales y no tiene ningún seno ni coseno, porque, repito, la parte imaginaria de la variable S es 0. Entonces, esta función temporal es la que alberga estas variables complejas. ¿Entendieron cómo formamos la función, no es cierto? Vamos al inciso B. El inciso B dice acá, tengo las variables complejas menos 5, J8, menos 5, J8, menos 5, menos J8. Esto como ejemplo. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá como raíces? Tenemos tenemos esta, que es totalmente real, no tiene parte imaginaria, S igual a menos 5. Esta, que es puramente imaginaria, la parte real es 0. Y esta, que es compleja, que tiene tanto parte imaginaria como parte real. Entonces, lo que estoy buscando yo para resolver esto y saber cuál es la expresión temporal es que yo voy a tener tres partecitas, ¿no es cierto? También, porque tenemos tres
raíces. La primera tiene parte real solamente, no tiene parte imaginaria, o sea, va a tener la forma esta. O sea, va a ser A por E a la menos 5T. E a la menos 5T. Esa va a ser la primera. Más, la segunda tiene una parte imaginaria pura. Es decir, la variable S, sigma más J omega, sigma vale 0. Significa que aquí no puede ir un exponencial, porque sigma es 0. O sea que lo único que puede ir ahí es un coseno. Es B por coseno de 8t, porque omega vale 8. Vamos a borrar este t que salió feo. Coseno de 8, otra vez salió feo. Coseno de 8t más un ángulo phi sub 1, porque puede ser un ángulo desfasado. Más el tercer término. El tercer término tiene una parte real y una parte imaginaria. Quiere decir que va a tener una parte exponencial y una parte cosenoidal. Entonces va a ser más una constante c por la exponencial, que va a ser e a la menos 5t, e a la menos 5t. Bueno, está empecinado en salir feo. No quiero dejarlo porque este es un número que me interesa que lo tengan claro. Menos 5t. Eso es por la parte real. Y por la parte imaginaria tenemos la presencia forzosamente de un coseno. Entonces, más coseno de 8t, porque es 8 la frecuencia, más un ángulo phi sub 2 distinto al anterior, porque no tiene por qué ser igual. Esa es la expresión de la función temporal que representa estas variables complejas. Menos 5, J8 y menos 5 menos J8. ¿Entendieron, chicos? Muy sencillo. Sí, profe. El primer problema era paso del tiempo al dominio de la frecuencia compleja, y el segundo problema al revés. Bueno, veamos Ahí antes del coseno iría un más. ¿a dónde? Antes, en el último término, c por e a la menos 5t más coseno. No, por coseno. Acuérdense que siempre la función que estamos pensando, la que vimos en el PowerPoint, ¿se acuerda? Era b de t igual. Lo voy a poner con distintos colores. Tenía una parte que era e a la sigma t y otra parte que era coseno Esa es la parte real. de omega t. ¿Está claro? Entonces, este sigma es, por ejemplo, cuando era parte real solamente, o cuando tengo una parte compleja, la parte real. Y este omega lo saco de la parte imaginaria, digamos, de las raíces que yo tengo. ¿Entendido? Siempre hay que comparar con esto. Y ahí hay un por, no hay un más. Acá hay más, digamos, porque yo tengo tres raíces, entonces tengo tres funciones temporales que sumadas dan esas funciones, esas variables complejas. ¿Entendieron? Sí, profesor, gracias. Ok. Sí. Bueno, voy a borrar, que no sé si están copiando, ¿qué están haciendo? ¿Borro? Para ir al tercero. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, ahora en el inciso C, fíjense que es el más complicado, me dice, mire, usted tiene estas variables complejas S. La primera, este es el inciso C, dice es 20 menos 20, acá. Bueno, lo puse al revés, pero lo mismo, menos 20 y 20. Después tengo... Antes de c hay un s a la menos 1. ¿Cómo? Antes del inciso c, en el enunciado, Sí. hay un s a la menos 1. Bueno, pero eso S a la menos 1 es segundo a la menos 1, es la unidad de medida. Es 1 sobre segundo. Sí, bien, entendí. Sí. Era la unidad de medida de la frecuencia compleja. Todos tienen S a la menos 1. Entonces tenemos menos 20, 20, después tenemos menos 20 más J20. Menos 20, 20, profe. Sí, Ahí donde comienza el ejercicio C. sí. ¿Qué pasa?
No, ahí en el inicio puso como más 20. Por eso, acá dice, me ve Pero, el cursor, ahí dice menos 20, aquí sí. 20. Bueno, ya aquí lo puse al revés, lo mismo, digamos, Bien, 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 profe. es simplemente una enunciación de las raíces, no importa el orden. Menos 20 más J20 y después 20 menos J20. O sea, tenemos una raíz, otra raíz, otra raíz y otra raíz. ¿Está claro? ¿Cuántas raíces tenemos? 4. ¿Cuánto sumando va a tener la función temporal que yo estoy buscando? Va a tener, ¿cuánto sumando? 8. 4, porque tengo 4 raíces, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener la función que yo busco, va a tener, no sé por qué, ahí está, va a tener un sumando más un sumando más un sumando más un sumando. ¿Está claro? Vamos viendo el primero. El primer sumando dice que tengo una raíz S igual a 20. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene parte real, pero no tiene parte imaginaria. Entonces, esa parte va a ser A por E a la 20t. ¿Mm? Segunda raíz, menos 20, más B por E a la menos 20t. Tercera raíz. En la tercera raíz ya tengo menos 20 más J20, es decir, tengo una raíz compleja. Eso quiere decir que voy a tener una exponencial con la parte real, e a la menos 20t, más un coseno con la frecuencia, ¿qué frecuencia? Esta, 20, t, más un ángulo φ1, más el cuarto, que tiene también una compleja, real e imaginaria, va a ser d por e a la 20t positivo, porque la parte real es positiva, por coseno de 20t más un ángulo φ sub 2. ¿Está claro? Esa sería la función variables complejas. Es Profe, decir, que ¿sí? en el último en D, el último, perdón, el primer 20 que está en el argumento del coseno no sería negativo. No, nunca la frecuencia es negativa acá. ¿Cómo va a tener un coseno de una frecuencia negativa? Yo le preguntaba porque en el ejercicio dice que es menos 20 la parte. Por supuesto que es menos 20, pero el menos es del J, no del 20. Ah, bien. ¿Me Queda entiende? así entonces. Es un número, es Es un la número parte imaginaria. imaginario, Claro. es un número imaginario cuyo módulo es 20. Y lo que nosotros usamos aquí es el módulo del número imaginario. ¿Entendido? Sí, sí. No el signo del operador J. Entonces, la función f de t que tengo acá es esta. ¿Entendieron? Esa sería la explicación del problema 2. ¿Alguna preguntita? Señor. ¿Sí? Y sí, la variable, ¿qué variable tiene? ¿Cuál es la variable de esta expresión? El tiempo, no hay otra variable. No, 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 no. La variable es t. O sea, esta yo la podría poner como f de t igual, una función f que puede ser, después cuando veamos circuitos, puede ser una corriente, una tensión, va a ser igual a toda esta suma. No la voy a dibujar, no la voy a escribir de nuevo. F de t va a ser esto, más la otra, más la otra, más la otra. ¿Sí? Todo esto que hemos escrito acá es una función f de t. ¿Por qué? Porque la variable, como ven clarito acá, es t. Solamente hay una variable, que es el tiempo. O sea que hemos pasado de los números complejos, que es s, lo hemos pasado a la variable t. Eso es lo que hemos hecho en el ejercicio 2. Y en el ejercicio 1 hemos pasado de la variable t a los números complejos, es decir, a la variable s. ¿Entendido? Bueno,
Veamos ahora, por cuestiones pedagógicas, yo voy a pasar al problema 4. Después vamos a ver el 3, no se preocupen, pero vamos a ver el 4 porque es pedagógico, digamos, es más bien, no de mi materia, es de la materia de señales o de análisis matemático, pero necesito un ejemplo de eso. Dice, determinar la transformada de Laplace de la función f de t igual. Ah, acá hay un error, que ya está corregido allá. Esto es igual, no más, ¿no? Entonces yo tengo una función f de t, entonces f de t igual a, ¿qué dice? 2 por u de t menos 3. Esa es la función temporal. Y a mí me dicen, calcule la función f mayúscula de s. ¿Cómo calculo esa f de s? Bueno, aplico la transformada de Laplace de la función f de t. Así consigo la función f de s. ¿Y cómo era el cálculo de la transformada de cualquier función? Bueno, yo sé que, de acuerdo a la definición, f de s era igual, entonces, a la integral unilateral entre 0 menos e infinito de la función f de t por e a la menos s por t por diferencial de t. Esa sería la definición, aplicar la definición de la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, si tengo que aplicar esa definición, bueno, reemplazo en esa expresión la función f de t que tengo. Entonces sería la integral entre 0 menos e infinito de la función f de t. ¿Quién es f de t? Lo que tengo acá arriba. 2 por u de t menos 3 por e a la menos s por t por diferencial de t. Esa sería la integral que yo tengo que calcular. Ahora bien, recuerden cuando nosotros vimos señales, ¿qué es u de t? U de t era la función escalón. ¿Se acuerdan? U de t era la función escalón que valía 0 para t menor que 0 y 1 para t, a ver, y 1 para t mayor que 0. Después vimos las propiedades que podía hacer t menos t sub 0. Eso significa desplazarla a la expresión. Eso significa que vale t 0 para t menor que 3 y 1 para t mayor que 3. Es decir, que se da la discontinuidad en 3, no en 0 como u de t. Entonces yo aquí puedo poner que f de s va a ser igual a 2 por la integral entre 3 e infinito de e a la menos s por t por diferencial de t, porque u de t menos 3 vale 1, no lo pongo, aquí está el 1, por e a la menos st de t. Entonces, si yo voy a hacer esa integral, me queda menos 2 sobre s por e a la menos s por t entre los límites de integración 3, uy, se escribió mal, entre los límites de integración 3 e infinito. Entonces, eso va a dar como resultado, vamos a seguir acá, f de s igual a menos 2 sobre s por 0 menos 3s. Y finalmente, f de s va a ser 2 sobre s por e a la menos 3s. Esta sería la transformada de Laplace de esta otra función f de t.
Es decir, estos cálculos de transformada de Laplace no lo vamos a hacer habitualmente nosotros. Nosotros vamos a trabajar con las tablas, pero sí es necesario que tengan algún tipo de práctica en cómo se calcula la transformada de Laplace de una función en el tiempo. Fíjense lo que hemos hecho acá. Esta es una función en el tiempo y a través de la transformada de Laplace la hemos convertido en una función de la variable compleja. Eso, cuando resolvamos circuito, va a tener un arma poderosísima para poder resolver los circuitos. ¿Entendieron, chicos? Este tipo de ejercicio en el curso de señales lo van a hacer muy a menudo. Nosotros no lo vamos a hacer a menudo. ¿Han copiado, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, vos. Por ahí, díganme, Sí, porque profesor. yo, por ahí capaz que se me ha ido el audio y yo no me di cuenta, entonces necesito el feedback de ustedes que me han escuchado, que están participando. ¿Ok? Este es un cálculo típico de transformada de Laplace. Sí, Profe, ¿qué podría dar un ejemplo, por favor, haciendo la transformada inversa de ya vamos, Laplace? ya vamos. Espere, este es un práctico todavía introductorio. El próximo práctico va a ser a full con eso. Estamos presentando aquí todavía el concepto de transformada. Sí vamos a hacer el ejercicio de eso, no se preocupe. Mire, acá hay un ejercicio de antitransformada muy elemental, pero que aplicando las propiedades lo vamos a resolver, que es el problema número 5. No sé por qué a veces sale mucha tinta. El problema 5. ¿Qué dice el problema 5? Dice, dada una función g de s, o sea, yo tengo una función g de s, que es igual a 7 sobre s menos 31 sobre s más 17, esto es 31, me piden que consiga g de t. Fíjense que una cuestión. Cuando yo estoy trabajando en el campo de las variables complejas, o sea, en la transformada de Laplace, la letra que uso es mayúscula, ¿ven? G de S. Y la transformada o la antitransformada en el tiempo, ¿sí? Siempre en el tiempo es minúscula. Es decir, que si yo tengo una corriente en el tiempo I de t, cuando yo la convierta a Laplace va a ser I de S, pero ven que es mayúscula y aquí es minúscula, ¿entendido? Entonces, Sí, profe. acá estoy haciendo lo opuesto a lo que vimos en el problema 4. Lo que vimos en el problema 4, ¿qué era? Nos daban una función en el tiempo, en el problema 4, nos daban una función en el tiempo y nos pedían su transformada, es decir, su f de s. En el problema 5, lo que nos dan es una función f de s y lo que nos dicen es calcular la f de t. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo de antitransformada. Ya cuando resolvamos circuito vamos a recurrir a los métodos que están en la clase número 2, que está publicada esta semana. La clase número 2 habla de los métodos de antitransformación de funciones racionales, donde habla de el método de fracciones parciales y dependiendo de las raíces, cuál es el método de fracciones parciales que hay que aplicar. Aquí no vamos a aplicar todavía fracciones parciales porque la función es muy elemental. Ustedes recuerdan, y voy a borrar esto, ustedes recuerdan las propiedades de la transformada de Laplace que están explicadas en la clase número 1 de este tema. Incluso hay una tablita. Entonces, yo puedo decir que la función g de t va a ser la transformada de Laplace de la función g de s. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pero la transformada de Laplace de g de s, de esta función g de s, aplico la propiedad de la linealidad. Es decir, perdón, esta es la transformada inversa, ¿no? Me comí el inverso.
sea, esta es la transformada inversa de GDS, y la transformada inversa de GDS es igual a la transformada inversa de la función f1 de t más la transformada inversa de la función f2 de t. ¿Qué quiere decir eso? Que la transformada inversa de GDS va a ser igual a la transformada inversa de la primera función, que es 7 sobre S, más la transformada inversa de la segunda función, que es 31 sobre S más 17. ¿De acuerdo? Bueno, estas transformadas, estas antitransformadas, tanto la primera como la segunda, son calculables directamente por tablas, sin tener ningún método. ¿Por qué? Porque si yo voy a la tabla y voy a irme al PowerPoint de nuevo, a ver si lo logro ver al PowerPoint. ¿Lo ven al PowerPoint? Sí. Bueno, nos vayamos a la tabla. Sí, profesor. Nos vayamos a la tablita esta, ¿ven? Esta o esta, es la misma. Miren lo que nosotros tenemos en la primera expresión. ¿Qué tenemos en la primera expresión? Es la transformada inversa de 7 sobre S, es decir, de un número, una constante, dividida en S. Entonces, si nos vamos a la tablita, busquen en la parte de transformada una expresión que sea parecida a esa. Y fíjense ustedes que acá tenemos que la transformada la transformada 1 sobre S se corresponde a la función escalón U de t. Lo mismo en esta otra, ¿ven? 1 sobre S se corresponde con unos U de t. ¿Nosotros qué tenemos? Lo que nosotros tenemos es 7 sobre S acá. ¿Lo ven? Entonces, la antitransformada de 7 sobre S podemos asumir que es 7 por la antitransformada de 1 sobre S. Y la antitransformada de 1 sobre S acabamos de ver en la tablita, que es U de t. Entonces, la antitransformada de 7 sobre S es igual a 7 por U de t. ¿Entendieron por qué U de t? Porque U de t es la antitransformada de 1 sobre S viendo la tablita. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, profe. Ingeniero. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos la solución del primer sumando. El primer sumando de la antitransformada ya lo conocemos. Esta ya la conocemos. Ahora afrontemos esta otra. Y lo voy a hacer acá. La antitransformada de 31 sobre S más 17, yo puedo asumir que es 31 por la antitransformada de 1 sobre S más 17. ¿De acuerdo? Ahora, busquemos, voy a borrar esta línea. Busquemos en la tabla algo parecido a esto, a 1 sobre S más un número. Recuerden la expresión, 1 sobre S más un número. Veamos en la tablita hay algo parecido. A ver, busquemos en esta tablita aquí, en la parte de FDS, nos venimos acá y miren lo que tenemos aquí. Acá tenemos una expresión que es 1 sobre S más alfa, donde alfa es un número. En nuestro caso, alfa no me acuerdo cuánto valía, 7, ustedes que tienen ahí el ejercicio. 17. 17. 17. Entonces, acá tenemos 1 sobre S más 17. A mí me dicen que eso se corresponde con la señal E a la menos alfa t por U de t. O sea que nosotros, en la expresión que buscábamos, si aplicamos eso, entonces va a ser 31 por E a la, que decía, menos alfa t. Menos, ¿quién es alfa para nosotros? 17 t por U de t.
Esa sería la antitransformada del segundo sumando, de este. Entonces, ¿cuánto vale G de t? Que es lo que me pedían a mí, finalmente. G de t es igual a la antitransformada del primer sumando, que aquí lo conseguimos, 7 por U de t, más la antitransformada del segundo sumando, que es 31, por E a la menos 17t por U de t. Entonces, finalmente, yo puedo poner que G de t es igual a 7 más 31 por E a la menos 17t, todo multiplicado por U de t. Y esa sería la función que me estaban pidiendo, la función transformada G de t, que es la transformada de la función esta, G de S, que me daban de enunciado. ¿Han entendido cómo se antitransforma? ¿Mm? Profe, Sí, Sí. antes del 31 no iría un menos. A ver, si me comí un menos. ¿Por qué un menos? Ah, perdón, acá era un menos, sí, correcto, muy bien. Yo me perdí de esta expresión, es menos acá. Entonces, esto es menos. Tiene razón el señor. Esto es menos. Porque acá yo puse más genéricamente, pero aquí había un menos 31, entonces sí es menos. Muchas gracias por la observación. ¿Han entendido el procedimiento? Esto es una antitransformación elemental, usando las propiedades y usando las tablas, que es algo que vamos a usar muy seguido en los circuitos eléctricos también. Pero hay veces que las funciones que me quedan para antitransformar son funciones racionales, es decir, son cocientes de polinomios. Y en ese caso, si son funciones racionales cocientes de polinomios, deberemos sí o sí recurrir al método de conversión en fracciones parciales. ¿Sí? Ya vamos a ver, eso está muy bien explicado en la clase número 2. Yo les sugiero que repasen bien esa clase porque es fundamental para entender esos métodos y eso vamos a trabajarlo en el práctico número 8. ¿Entendieron, chicos? sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profesor. El problema 6 se lo dejo para ustedes, porque es lo mismo que acabamos de ver. Dice, dada la función h de s, conseguir la función h de t. O sea, tengo que antitransformar esta expresión. Pero aplicando la propiedad, igual que en el anterior, lo conseguimos sin problema. Ah, pero está repetida la función. Ah, no, no está repetida, es levemente distinta. Fíjense Está eso, al cuadrado, profe. que es al cuadrado, correcto. ¿Cómo? Ya, tranquilo. Estoy simplemente recapitulando conceptualmente el práctico y le estoy diciendo que el problema número 6 es la misma aplicación conceptual que el problema 5. ¿Ok? Bueno, a ver, veamos qué pasa con el problema 3. Es un problema que ya nos acerca a circuitos eléctricos. Nosotros acá en el problema 6 tenemos un circuito RLC miserable, serie, sin ninguna complicación, incluso con valores muy estándar, 2 ohmios, 3 Henry, 0,1 faradio, alimentado con una función, una fuente de tensión temporal BDT. Esta expresión, esta función, este generador, tiene esta forma. ¿Mm? ¿La ven? Esta expresión, o este generador, no es estándar, ¿no es cierto? No es de algo que ustedes han visto en Electrotecnia 1, por ejemplo, para resolver un circuito RLC. Porque, ¿qué tiene de particular esto? Yo lo voy a poner aquí más grande. BDT igual a 60 por E a la menos 2t por coseno de 4t más 10. ¿Lo ven, chicos? Entonces, tenemos una expresión muy parecida a la que estábamos trabajando en el problema 1, ¿no es cierto? Esto no es una función
digamos, sinusoidal como la que veían en electrotecnia 1. Es decir, no se resuelve con la herramienta de electrotecnia 1. Es una cosenoidal que está modulada por una exponencial decreciente. Esta, si la graficamos, digamos, muy rápidamente, es una expresión, una gráfica más o menos así, donde hay una exponencial que decrece. Bueno, ahí estoy dibujando, esto está mal. Hay una exponencial que decrece, y un coseno que se va amortiguando, ¿sí? Así. Esa sería la señal. Si yo tuviese un pizarrón, la dibujaría mejor. Entonces, esa señal es la que está aplicada a ese circuito. Entonces me dicen, mire, calcule la corriente. La corriente va a tener esta forma. Entonces ya me dicen que la corriente I de T va a tener la forma IM por E a la menos 2T por E a la menos 2T por coseno de 4T más 10, más un ángulo phi. ¿Sí? Entonces, lo que me pide el problema es calcular IM y phi de esta expresión. Es decir, lo que no conozco es IM y phi. ¿Cuánto vale? ¿Entendieron el concepto? No me piden en realidad calcular el valor, la expresión que tiene la corriente I de T. Bueno, esto lo podríamos resolver de varias maneras, pero lo vamos a hacer con los elementos que tenemos ahora, digamos, con lo que estamos viendo. Fíjense, B de T, que es 60 por E a la menos 2T coseno de 4T más 10, yo lo puedo poner, de acuerdo al teorema de Euler, como la parte real de 60 por E a la menos 2T por E a la J, perdón, 4T más 10. Eso es por Euler, lo que vimos también en la clase. O sea que lo que estoy haciendo es convertir una función b de t en una función compleja. Y decimos que b de t va a ser la parte real de esa función compleja. Entonces, si yo reescribo b de t, entonces pongo b de t va a ser igual a la parte real de 60 por e a la j 10 por e a la menos 2 más 4, menos 2 más j4, perdón, más j4. Tengo poco espacio aquí para escribir. Menos 2 más j4t. Lo que hice es agrupar los exponenciales de la misma base y demás. Entonces, si yo pongo esto como b de t igual a la parte real de un fasor, de bueno, no quise decir fasor, pero en realidad después va a ser un fasor, b por e a la st, entonces acá b de la expresión anterior va a ser 60 con un ángulo de 10, porque fíjense que esto yo lo puedo poner así. Y, a ver, vamos a cambiar de color. Y la variable s que estamos trabajando acá es menos 2 más j4. ¿Por qué menos 2 más j4? Porque es lo que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. Y aquí, acá es
la variable S que multiplica t, porque es e a la st. Bueno, entonces, tenemos la expresión, vamos a ponerla acá, 60 con un ángulo de 10 por e a la st. Entonces, la corriente va a tener una forma parecida, porque son circuitos lineales. Entonces, la corriente va a tener un fasor E por E a la ST. Es decir, que este fasor I va a tener un módulo IM, perdón, IM, con un ángulo Φ, que va a ser este ángulo que yo puse acá en la solución. Bueno, está claro que nosotros estamos buscando esto. Ahora sí, vamos a plantear en el tiempo la ley de Kirchhoff de tensiones para este circuito. La ley de Kirchhoff de tensiones, a ver dónde la puedo poner que quede clarita. La tensión B de T va a ser I por R más L por DI de T más 1 sobre C por la integral de I de T dt. Esa va a ser la ley de Kirchhoff de tensiones. Entonces, si yo reemplazo los valores, B de T va a ser 2R más 3 de I de T de I de T más 10, que 1 sobre C es 10 por la integral de I de T. La integral de I de T de T. Esa sería la ley de Kirchhoff de tensiones puesta en el tiempo en este circuito. Si ahora yo reemplazo la expresión de I por su parte compleja que acabamos de convertir, si nosotros reemplazamos, perdón, acá hay un error, de 2i, 2 es 2i. Si reemplazamos i acá, acá y acá, por su correspondiente complejo y aplicamos las propiedades que tenemos de los complejos, propiedades me refiero a esta, a la tabla de propiedades. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado que la derivada en el tiempo, están viendo ahí? La derivada en el tiempo en f de s se corresponde con s por la función convertida por Laplace menos el valor que tiene la función f esta en 0 menos, y cuando yo integro una función f de t va a ser igual a 1 sobre s por la función convertida. Esa expresión es la que voy a aplicar ahora, y entonces lo que queda es B de t. Acuérdense que nosotros habíamos llegado a la conclusión que era 60 con un ángulo de 10 por e a la st. Entonces, vamos a hacer una línea acá. Entonces, B de t, yo lo pongo acá abajo para ver si puedo seguir la línea. 60 con un ángulo de 10 por e a la st. Eso es B de t. Igual a 2 por la corriente I, que nosotros habíamos dicho que era esto, ¿se acuerdan? Era I por E a la ST, más L por la derivada. ¿Recuerdan la propiedad de la derivada? ¿Cómo se aplicaba? Bueno, era 3 por S por la función I por E a la ST. Vamos a borrar esta línea. No hay valor inicial, por eso no pongo nada, más, aplicando la propiedad de la integral es 10 sobre S por I
ST. Tengo esa expresión larga, que la puedo simplificar diciendo que, a ver, lo voy a poner acá. Fíjense que de este lado tengo E a la ST, y en todos los términos aquí tengo E a la ST. Puedo sacarlo factor común y anularlo. Así se trabaja y así se llega a la expresión que es 60 sobre 10, con un ángulo de 10, igual a sí más 3S por I más 10 sobre S por I. ¿Mm? Fíjense que la resistencia ha quedado igual, la inductancia ya tomó valor 3S y el capacitor 10 sobre S. Entonces de acá despejo I. Vamos a borrar acá. Entonces I es igual a 60,10 sobre 2 más 3S más 10 sobre S. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto valía S? Lo pusimos por aquí. S, ¿cuánto vale? S vale menos 2 Menos 2 más más J4. J4. Eso, menos 2 más J4. Entonces, la corriente I, y ya se me está acabando el pizarrón, I va a ser igual a 60,10 dividido en 2 más 3 por S, que es menos 2 más J4, más 10 sobre S, que es menos 2 más J4. ¿Mm? Más 10 menos 2 J4. ¿Ok? Esa sería la corriente. ¿Qué tengo? Yo, lo que tengo que hacer es operar acá, dividir, empezar a acomodar. ¿Han copiado todo esto, chicos? Para que pueda borrar. Bueno, lo pongo en el Sí, medio profesor. a la conclusión. Si ustedes operan esta última expresión y la trabajan, van a conseguir que I es igual a 5,37 con un ángulo de menos 106,6. Lo verifican después ustedes. Con lo cual, la corriente I de T que me pedían era I máximo, que era 37, seno de 4T, porque ese nos daba la frecuencia, menos 106,6. ¿Sí? Esta serie, lamentablemente, no puedo ser más prolijo porque es muy larga. Esta sería la solución que me pedían a mí. I de T igual a 5,37 coseno de 4T menos 106,6. ¿Ok? ¿Han entendido, chicos? Bueno, ahí tengo un problema, es que tengo un E a la menos 2. Perdón, acá me comí, por falta de espacio, es E a la menos 2T, ¿no? Porque la S tenía un valor real menos 2, ¿sí? Bueno, esa sería la solución de la corriente, ¿sí? ¿Entendieron, chicos? Lamentablemente no puedo ser más prolijo porque, bueno, no me da el espacio. Bueno, ese sería el problema 3, que es resolver un circuito eléctrico, pero muy, muy, muy elemental y muy tedioso. Así no se resuelven, no vamos a resolver normalmente un circuito. Sí vamos a resolverlo con otras técnicas que son mucho más depuradas y mucho más rápido que esto, para que ustedes vean la fuerza poderosa que tiene la transformada de Laplace.
¿Entendieron, chicos? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, profesor. Bueno, esta es una introducción al tema. No, es muy matemático, pero les afloja la mano en el trabajo con variables complejas. ¿Ok? El práctico siguiente ya va a ser de más trabajo con circuitos, pero para eso no va a haber no va a haber un práctico, no sé todavía, pero no va a haber un práctico para el viernes que viene, porque yo quiero que este práctico lo rehagan ustedes y esta semana yo voy a publicar en la clase número 3 y faltaría otra clase, la número 4, para poder hacer que hagan el práctico siguiente, ¿ok? Así que bueno, estén atentos el próximo martes a que yo les levante la clase número 3 de operacionales. ¿Alguna duda, chicos? No, El ingeniero. parcial no toma hasta este práctico, ¿verdad? Toma hasta el práctico 6. He dicho cuadripolos y método clásico, esto no va. ¿Mm? Ya la clase que viene Cuadripolo, profe, también pues, vamos a charlar de cómo va a ser el parcial. ¿Qué decían? que le preguntaba si el tema de cuadripolo puede ser ejercicio de aplicación o ejercicio, digamos, circuito. ¿Cómo sería más o menos? No, bueno, no le puedo decir. Es cuadripolo, digamos. Bien, Puede ir cualquiera, digamos. Porque bien, además, como les explicaba, es un banco de preguntas que yo voy a armar con muchos ejercicios y el sistema, el aula virtual, le va a elegir al azar ejercicios, tantos ejercicios para cada uno. Entonces, bueno, le va a tocar a uno de una forma y a otro de otra, digamos, va a haber de todo. ¿Mm? ¿Va a haber teoría, profesor? No, práctica solamente. Eso lo vamos a trabajar bien en la próxima reunión porque yo ahí les voy a mostrar cómo va a ser el parcial, digamos, le voy a hacer un demo y les voy a mostrar el reglamento para que ustedes lo entiendan bien y no les quede duda. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien, profesor. ingeniero. ¿Alguna sí, pregunta profesor. más, chicos? Profesor, yo tengo Sí. una duda, pero respecto a un punto del TP anterior, que no sé si está bien, no lo he sabido resolver prácticamente. Pero yo el No sé práctico cuándo lo anterior no lo podría. expliqué completo. Claro, no, justamente ese punto creo que se lo salteó, entonces no, Bueno, tampoco pero es que, llegué. a ver, chicos, de los trabajos prácticos, algún problema le tiene que quedar para ustedes, ¿entendido? No les voy a No, explicar todo el práctico. claro, En no, este, cuando usted lo, sí, sí, cuando no usted lo dio, entendí. yo ya lo tenía hecho, digamos, el TP, pero ese punto no llegué a hacer, por eso decía. Bueno, lo vemos la clase que viene, pues no lo tengo al práctico aquí a mano, digamos, laborioso. ¿Qué ejercicio era para que yo lo rescate, digamos? ¿Qué ejercicio del Si me práctico deja, anterior? ¿Eh? si me deja revisarlo, ya le Sí, digo. sí, Pero era dale. con una fuente, con un exponencial, y ahí me mató, Pero el número del problema. ya le digo. El 2, El problema 2 del TP6, sí, era el 2, el práctico 6. Bueno, sí, ya el anterior. lo vemos la clase que viene, como preparativo para el parcial. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes, chicos. Estén atentos a la clase siguiente y vayan viéndola porque mejoren la performance que tienen en la actividad del aula virtual porque es bastante pobre, como les dije al comienzo. ¿Mm?